Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia, tanto a los que asisten aquí como a los que están al otro lado de las pantallas, puesto que esta conferencia se está retransmitiendo en streaming. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a nuestro ponente, a quien paso a presentarles, José Ignacio Murillo, que ha aceptado impartir esta charla, y a Rocío Martín Bonet, con la que llevamos colaborando ya unos cuantos años, tanto el Museo Arqueológico Nacional en colaboración con Caminos del Románico, en ofrecer una serie de charlas a lo largo del año. En este caso va a hablar nuestro ponente, José Ignacio Murillo, acerca de San Isidoro de León desde la arqueología de la arquitectura, algo que para nosotros tiene un gran interés, puesto que en este museo conservamos parte de lo que sería el tesoro de San Isidoro de León, que se conserva o que se expone en nuestra sala 27, recién abierta, y él nos va a hablar desde el punto de vista de la arqueología de la arquitectura, es decir, a través de la lectura de los muros, el cotejo con las fuentes documentales, cómo se han ido elevando esos edificios que hoy vemos como edificios paradigmáticos de un momento concreto, y que nos va a demostrar cómo un edificio no es de un momento concreto, sino es el resultado de una serie de secuencias, como puede ser en todos nosotros nuestra vida. Así que, sin más, paso a Rocío Martín Bonet, de Caminos del Románico, quien hará la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Beatriz, buenas tardes a todos, tanto a los que estáis en la sala como a los que estáis en casa. Por nuestra parte, agradecer al Museo Arqueológico Nacional su apoyo y, por supuesto, como no, a Beatriz Capderá por acompañarnos, prestarnos su atención y estar siempre ahí. Para cualquiera que se acerque al ámbito medieval, uno de los edificios más importantes, sin duda alguna, es San Isidoro de León, un edificio complejo y que tenemos la gran suerte de que hoy nos acompañe una de las personas que más conoce este edificio por los diferentes trabajos que ha realizado en el ámbito de la arqueología de la arquitectura. Si hablamos de José Ignacio Murillo, debemos decir que él es arqueólogo, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, que en los últimos 20 años ha centrado su actividad en la teoría y la aplicación práctica del marco metodológico de la arquitectura, de la arqueología de la arquitectura. Citar también que desde la Sociedad Limitada Urbe Pro Orbe participa tanto en proyectos de investigación I+D como de restauración, tanto en el ámbito público como privado, trabajando principalmente en conjuntos monumentales de contextos medievales. En todo este tiempo, San Isidoro ha sido una constante para él y para su equipo, un excepcional laboratorio donde podría llevar a cabo la puesta a punto de la arqueología de la arquitectura, con trabajos que avanzaban a medida que se realizaban las diferentes labores de restauración y conservación del conjunto, siempre con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Sin más, voy a pasar la palabra a nuestro ponente, que es a quien todos queremos escuchar, y simplemente citaré que, por favor, el turno de preguntas, sé que empezamos ahora nuestros cursos monográficos anuales, que no haya preguntas en ese sentido, yo al final atenderé a todo el que quiera y centrémonos ahora en la conferencia. Así que, José Ignacio, gracias. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, por la invitación para dar a conocer en este foro y en esta casa los resultados de nuestra investigación en la Real Colegiata de San Isidoro de León. Este agradecimiento a los organizadores y a la dirección del museo se extiende, por supuesto, al público asistente y sin más, comienzo con mi exposición. Como ustedes ya conocerán, la Real Colegiata de San Isidoro ocupa un amplio solar del espacio interior amurallada del primitivo emplazamiento tardorromano de la ciudad de León. El estado actual del conjunto es el resultado de una dilatada secuencia constructiva con más de 1000 años de historia. Y en ese aspecto es en el que nos queremos centrar, en su secuencia histórico-constructiva. Su actual definición arquitectónica es fijada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, con las intervenciones del restaurador que, promovidas en aquella época por la Dirección General de Bellas Artes, lleva a cabo el arquitecto Luis Menéndez Pidal. Este es un momento en el que la restauración se rige según unos principios puristas que implican reconstrucciones arriesgadas.
Menéndez Pidal, previo desmantelamiento de diferentes elementos constructivos y decorativos que van más allá de su personal interpretación, aquellos elementos que van más allá de su personal interpretación del edificio originario, recompone espacios, añade accesos y escaleras e introduce nuevos recorridos para los visitantes, reforzando el aspecto medieval de espacios como la Cámara de Doña Sancha, la Galería Sur del claustro procesional y la zona de acogida al público visitante del Museo de San Isidoro. Al comienzo de esta actividad restauradora se lleva a cabo una nueva pavimentación del templo que deja ver una serie de estructuras en el interior del mismo, de la basílica, que el arquitecto municipal Juan Crisóstomo Torbado atribuyó a los cimientos de un templo primitivo. Esta idea toma fuerza y el hispanista John Wesley Williams se hace cargo de hacer su levantamiento planimétrico, trabajo que internacionaliza el debate sobre San Isidoro, siendo protagonista de numerosos trabajos científicos dedicados a su análisis por medio de monografías hispánicas, europeas o de aquellas dedicadas al Camino de Santiago, y tanto en el ámbito de la arquitectura, de la escultura, como de la pintura. Las labores de mantenimiento de la colegiata no se detienen al final de esta centuria y continúan hasta nuestros días, destacando los diferentes trabajos que lleva a cabo el equipo formado por los arquitectos Ramón Cañas y Carlos Exmilo, con obras de conservación de la basílica, la torre o el claustro procesional, el claustro meridional del conjunto, entre otras construcciones, que permiten su correcta puesta en valor. Estos trabajos se han extendido también a la restauración de los elementos ornamentales de los espacios conocidos como el Panteón de los Reyes y de la Cámara de Doña Sancha, que tienen en la imagen. Trabajos coordinados por la restauradora Natalia Martínez Pisón y los trabajos de renovación del Museo de San Isidoro, estos últimos promovidos por el Cabildo de la Colegiata y la Fundación Montemadrid, proyecto del arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade. Pues bien, estas actividades han contado desde el año 2006 con un acompañamiento arqueológico que yo coordino, promovido por la Dirección General del Patrimonio de la Junta de Castilla y León, en la que han participado numerosos compañeros de diferentes instituciones, a los que no quiero dejar de expresar mi agradecimiento, y entre los que debo destacar por su mayor implicación a mi compañera, la investigadora de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, María de los Ángeles Utrero Agudo. Esta actividad arqueológica se ha desarrollado desde un marco metodológico de la arqueología de la arquitectura, análisis a lo largo del cual hemos completado una amplia documentación gráfica con el apoyo de topografía láser 3D y sistemas fotogramétricos. Además, este estudio se ha beneficiado de los resultados de 2 excavaciones arqueológicas del subsuelo del conjunto. Una primera, llevada a cabo frente a la fachada meridional de la basílica, y más adelante, en el ámbito de las últimas obras llevadas a cabo para la renovación del museo, otra excavación en el subsuelo de lo que conocemos como la Biblioteca de San Isidoro. Trabajos, estos últimos, coordinados por el arqueólogo Fernando Muñoz, profesional leonés con experiencia en la zona. Los primeros resultados de estas revisiones se han dado a conocer, por un lado, en el número del 2014 de la revista científica Arqueología de la Arquitectura, donde se recoge el estudio de las etapas medievales del templo, y por otro, en un monográfico del año 2018, en la parte inferior de la imagen, editado por el Instituto Geográfico Minero Español, que incluye la secuencia completa de la basílica y del atrio, y las características geológicas de sus materiales constructivos, pétreos. Complementariamente, los resultados de esta actividad también han permitido avanzar en el ámbito de la implementación de nuevas tecnologías, en el marco de lo que llamamos Heritage BIM, para la gestión de datos del patrimonio, y en la actualidad estamos trabajando en un nuevo monográfico que intente dar a conocer la secuencia completa del conjunto más allá de las etapas medievales. ¿Y por qué un estudio desde la arqueología de la arquitectura? Pues porque los edificios históricos son el resultado de transformaciones que han sucedido a lo largo de su historia, como comentaba Beatriz, y por ello consideramos que no se deben concebir como el fruto de un único impulso constructivo,
sino como el resultado de una secuencia de acciones constructivas, destructivas y transformadoras. Es por ello que no se trata de un edificio, sino de los sucesivos edificios, espacios y usos que han existido durante el tiempo de vida de estas construcciones. En definitiva, el estado actual de un edificio no es más que el que ofrece en un momento preciso de su historia. Y para conocerlo correctamente debemos aportar un marco teórico adecuado que nos permita documentar con rigor su visión evolutiva. En este sentido, es de gran ayuda el empleo de marcos metodológicos como el denominado arqueología de la arquitectura, donde se emplea como principal estrategia el estudio de los edificios históricos por medio de su análisis estratigráfico y tipológico. Gracias a este modelo de análisis, podemos organizar la secuencia de transformaciones que afectan al edificio histórico hasta un grado máximo de definición, de detalle, que permite presentar de forma ordenada aquellos elementos menores en los que puede ser dividido, contextos, unidades estratigráficas. Bien, una clave importante para acceder a un análisis más detallado. Aquí, introducir también la cobertura que puede aportar el estudio de los materiales físicos y químicos en laboratorio y, evidentemente, el acompañamiento de las fuentes documentales con las que uno pueda contar para entender conjuntos de estas características. La aplicación de este modelo de estudio de carácter interdisciplinar en los elementos conservados de la arquitectura de la Colegiata de San Isidoro, incluidos los resultados por medio de la excavación de su subsuelo, ha permitido organizar su secuencia evolutiva en 7 horizontes cronológicos. Nos ha permitido organizar en 7 horizontes cronológicos la cronología del edificio, hundiendo estas cronologías en época romana y llegando hasta nuestros días. Sin embargo, como verán a lo largo de la exposición, donde nos centraremos en las principales novedades de los periodos medievales, la secuencia general de San Isidoro, que ya están viendo en pantalla, no ofrece cronologías concretas. Es por ello que no respondemos a cuestiones como las muy debatidas en la historiografía, precedentes sobre la autoría de las primeras etapas de San Isidoro, durante las cuales se levanta o se construyen las estancias del Panteón, la Cámara de Doña Sancha o en un segundo periodo la Basílica. El método nos permite ofrecer periodos, pero sus características materiales no permiten precisar si estamos en el año 1100 o en el 1110, paréntesis temporal que diferencia, por ejemplo, el infantado entre la reina Urraca o del reinado de la segunda Urraca. El análisis arqueológico aporta una secuencia completa que va desde el origen del yacimiento hasta nuestros días, confirmando o cuestionando datos previamente conocidos, que la historiografía también ha puesto de manifiesto, así como descubriendo otros tantos inéditos por estar ausentes del propio registro escrito o por haber pasado desapercibidos por los exámenes previos del propio edificio. Merece la pena subrayar que la arqueología no debe estar supeditada a la historia documental. La experiencia nos dice que ni todas las actividades identificadas en las construcciones están presentes en los textos, ni todas las actividades de los textos pueden ser reconocidas en los edificios. Registro escrito y registro material son independientes y San Isidoro es un buen ejemplo. Para un mejor seguimiento de la exposición nos ayudaremos del modelo 3D que ven en pantalla, donde se sintetiza la evolución de los elementos previamente caracterizados arqueológicamente. Solo se presentan los elementos conservados de cada periodo, evitando interpretar cuál fue el alcance real de estas estructuras, alteradas a lo largo de su propia evolución constructiva. Pues empezaremos por el periodo cero, que le llamamos, el periodo que hace referencia al solar donde se construye la colegiata. El solar, que progresivamente ocupa esta construcción, corresponde con el que previamente fue elegido por la instalación de un campamento romano a finales del siglo I a.C. Las defensas del asentamiento militar, ubicado sobre la segunda terraza fluvial del río Torio, acogerá la mayor parte del desarrollo de la historia de la ciudad de León, evolución urbana a la que acompañará con numerosas reformas el perímetro rectangular amurallado. La primera muralla de piedra documentada
de pequeños bloques, es la que ven al fondo de esta superposición de estructuras, construida con pequeños bloques rectangulares y ordenados, conocidos como Opus Vitatum, se fecha en torno al año 74 después de Cristo, durante el gobierno de la dinastía Flavia, periodo en el que se estabiliza el campamento militar de la Legión Séptima Gémina, y una segunda muralla se superpone a la que acabamos de ver, ampliándola en anchura y altura, con fachada de grandes bloques cúbicos de opus, conocido como Opus Quadratum, que fechamos a finales del siglo III entre finales del siglo III y comienzo del IV después de Cristo. De esta nueva muralla se conservan 36 torres de planta semicircular, pedaltadas, grandes torres, de las 73 que probablemente llegó a tener, y una torre de planta cuadrangular en el ángulo sureste. Esta estructura descrita, con sus reformas medievales, corresponde a la muralla que hoy podemos visitar, y como veremos a continuación, el solar que ocupa San Isidoro corresponderá con uno de los primeros conjuntos constructivos que se adaptarán a su interior, a uno de sus lienzos, en concreto el de Poniente, como les muestra la imagen de arriba. Avanzando en el tiempo, las fuentes históricas indican que a lo largo del siglo VIII, siglo IX, Legio, como se llama este emplazamiento, fue asediada y ocupada por diferentes guarniciones, unas andalusíes, tenemos fechas del 714 y del 846, y otras asturianas. Según la crónica de Alfonso III, aunque sin afianzar su dominio, el rey Alfonso I, a mitad del siglo VIII, realizó la conquista de León. Pero no será hasta la conversión del reino en capital del reino Artur-Leonés, a comienzos del siglo X, por el impulso de Alfonso III, el Magno, a finales del siglo IX, cuando el avance colonizador del territorio aporte más referencias rastreables en las fuentes, con la apropiación de tierras e instalaciones campesinas por parte de grupos poderosos de la corte leonesa. De este modo se beneficiará tanto a los centros monásticos ubicados en el propio entorno rural como en la capital del reino. En este contexto, los elementos conservados de una primera construcción dedicada a San Isidoro, en este solar, parecen corresponder con aquella que la documentación textual atribuye a los monarcas Fernando I y Sancha, hacia un 1063, de acuerdo a la inscripción guardada en el Panteón, la cual fue recolocada allí en los años 80 por los servicios de restauración del Ministerio. Ni la estratigrafía ni la tipología contradicen esta propuesta. Se trata de una construcción longitudinal adosada sobre la muralla que, dividida en dos cuerpos, solo conserva el muro norte de la oriental. Nos referimos a esta zona. El cuerpo occidental, el que acompaña en esta zona de la imagen, está prácticamente completo y, a pesar de las alteraciones que presenta, podemos confirmar que incluía un pequeño cuerpo coetáneo proyectado sobre el adarve de la muralla. Se proyectaba hacia el adarve de la muralla, montaba sobre la muralla. La historiografía, tomando en cuenta los restos aparecidos durante la pavimentación del templo, que he aludido al principio, no dudan de identificar el cuerpo oriental de este edificio con el del aula de la iglesia originaria. El templo poseía pequeños contrafuertes exteriores, impostas ajedrezadas, y según su restaurador, el arquitecto Torbado, sus naves estuvieron abovedadas. Afirmación, tanto la de las bóvedas como la de la correspondencia de estos restos en el subsuelo con el edificio originario, que ponemos en duda en base a las relaciones con los muros, pero que podrían dar forma a algo en este sentido, ¿no? La iglesia se dota de un cuerpo occidental con dos niveles adosados sobre la muralla. El nivel inferior está dividido en dos espacios abovedados sobre arquerías. El occidental corresponde a una galería abierta al norte a través de un amplio arco en el que se accede desde el sur por una pequeña puerta. Este espacio es conocido como la Capilla de los Infantes.
El espacio oriental, delimitado por un zócalo continuo, el que queda en esta zona, es conocido por su función como panteón de la familia real. Las características de este lugar, sin embargo, no permiten asegurar que fue concebido como zona cementerial, función que parece sobrevenir rápidamente durante el reinado de Fernando y Sancha, sus promotores, que tiene su continuidad hasta finales del siglo XIII. De hecho, la circulación por el conjunto hace de este espacio un vestíbulo intermedio desde el que, por medio de una escalera de caracol, se comunica el aula de la iglesia con el nivel superior del cuerpo occidental al que nos estamos refiriendo y conocido como Cámara de Doña Sancha. Este salón también se dividía en dos cuerpos abovedados. El oriental está abierto al aula por un amplio arco y pudo tener función de coro o atrio y atrio. El espacio occidental contaba con un acceso al adarve de la muralla a través de un grueso muro por la puerta que ven al fondo de la imagen, donde existió en sincronía ese pequeño espacio al que me estaba refiriendo anteriormente, que colonizaba de alguna manera el adarve de la propia muralla en este momento constructivo de San Isidoro. La caracterización arqueológica de los elementos pertenecientes a este periodo muestra el empleo de fábricas de sillería caliza en hiladas horizontales, con el uso de engatillados y saltos, tallados a pie de obra con cincel o pico, con huellas a 45 grados, el empleo de andamios sin alma, por lo tanto la ausencia de mechinales originales, y la complementación de la obra con ladrillo del periodo. Sus límites se definen claramente con cortes que evidencian desmontes y amortizaciones. Las soluciones de continuidad diferencian esta fábrica de una segunda con características distintas. Destacar el hecho de la ausencia de marcas de cantero. En conclusión, los restos conservados del edificio originario, reconocibles desde el exterior parcialmente, no permiten definir una construcción de nueva planta que delimita por el sur una amplia área protegida por la muralla al norte y al oeste. El único acceso directo conocido a este área es el que se organiza a través del nivel inferior del cuerpo occidental, la galería occidental que hemos comentado al principio, que conocemos como Capilla de los Infantes. Por esta razón, consideramos que no se trata solo de una construcción de una iglesia asociada al poder, sino de la defensa de un espacio mayor intramuros en el que se incluye la muralla. Muralla y edificio son ahora un único conjunto, al menos en esta zona. Las características del cuerpo occidental no invitan a reflexionar sobre la función de sus espacios, los cuales, en cualquier caso, superan las necesidades que tendría la iglesia. Consideramos que su función defensiva es evidente, idea que se remarca por medio de sucesivos refuerzos que el conjunto incorpora de forma temprana. Quizá las estancias descritas pudieron conocer algunos de los objetos del taller de Eboraria de León, que en este periodo está trabajando de manera intensa, como las que custodia el Museo Arqueológico Nacional, entre las que podemos destacar la Cruz de Marfil, con función de relicario, que según se recoge en el testamento de 1063, fue donada a la colegiata por los monarcas don Fernando y doña Sancha con motivo del traslado de las reliquias de San Isidoro desde Sevilla. Bien. Continuamos en este periodo inicial y empezamos a ver primeras transformaciones. El análisis estratigráfico nos permite deducir que el conjunto descrito recibió rápidamente una serie de modificaciones funcionales y ornamentales que no formaban parte del diseño inicial, en cuyas fábricas se repiten las características del edificio originario. En base a la secuencia general, consideramos que estas fueron llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XI, entre los reinados de Alfonso VI y Urraca I. Se trata, por un lado, del refuerzo con forro de sillería del séptimo cubo de la muralla, sobre el que se levanta una amplia cámara abovedada como acceso al trasdós de la bóveda, sobre la que pudo existir una terraza útil. Esta estancia cierra el paso franco por el adarve, aumentando el grado de privatización de este.
Por otro lado, se incluye la construcción de un pórtico sobre la fachada norte del conjunto, de la que conservamos solo algunos elementos identificables bajo la interpretación que hace Menéndez Pidal con su reconstrucción. El zócalo, sobre el que descansa su pilar oriental, presenta grabado una inscripción de lectura difícil con la fecha del año de la era 1188, que tiene su repercusión en esta secuencia. Además, será ahora cuando se lleva a cabo la rica decoración pictórica de los alzados y bóvedas del vestíbulo, en el cuerpo occidental del edificio originario, el que conocemos como Panteón. El nuevo acabado cubre sobre el intradós de los arcos que separan el Panteón de la Capilla de los Infantes un enfoscado precedente, allí aplicado con falso despiece de líneas rojas, que sí correspondería al acabado originario. El análisis estratigráfico está en consonancia con la interpretación de la investigación precedente también, que considera que la construcción de la Gran Basílica Románica es posterior a la producción de este acabado pictórico. Y es que la apertura durante la construcción de la Basílica Románica de una nueva puerta en el muro intermedio entre ambos cuerpos altera los 2 tercios inferiores de la composición sobre un tímpano que representa la Natividad. La nueva puerta cortaría tanto el muro como las pinturas que lo recubrían. Estas pinturas se realizan sobre una capa de enfoscado con uniones de jornada, hemos podido verlo con mucho detalle, con pinturas que afectan a la totalidad de las bóvedas de este espacio y a toda la superficie de sus arcos y también a las partes altas de sus muros ciegos, hasta el nivel que marcan los collarinos de los capiteles, incluidos los pilares cruciformes con los que se construye. El artista siluetea sobre el enfoscado sinopias de figuras y otros detalles de tonalidad rojiza que le sirven de guía para delimitar finalmente sobre ellas los motivos de grueso trazo negro que rellena con diferentes cortes y repasos con gradina. Y tonalidades. La delimitación inferior se marca con una gruesa línea roja que se ve por esta zona. Con una gruesa línea roja y las partes inferiores están ahora libres de pinturas porque en etapas posteriores fueron eliminadas de nuevo por opciones restauradoras y transformadoras del espacio. Sin duda, no es producto de una sola mano, desarrollando escenas figurativas del Nuevo Testamento entre bandas puramente decorativas. Pero sí podemos defender que todo el mural es unitario. Y bien, según lo descrito, se confirma que la construcción a mediados del siglo XI del conjunto, con valor religioso y político, corresponde a lo que nosotros queremos entender como un monasterio, si no fortificado, pseudo-fortificado y decorado, que ofrece a la corona leonesa una sede en la ciudad de León, al nivel que ellos buscasen. A lo largo del siglo XII, el templo originario será de nuevo ampliado, obras que incluirán nuevas estancias auxiliares, que irán dando forma a un monasterio en constante crecimiento, pero sin embargo, a diferencia de las secuencias tradicionales, las cuales asumen, grosso modo, la construcción continua de la Basílica de San Isidoro a lo largo de la segunda mitad del siglo XI y primera mitad del siglo XII, el análisis arqueológico ha puesto de manifiesto la irrupción de una ruina en el edificio durante su proceso constructivo, la cual supone una novedad importante en su conocimiento, con implicaciones en la datación y la interpretación de la Basílica Románica. De este modo, este periodo se secuencia en una etapa constructiva, una ruina inmediata y una reconstrucción que consideramos se realizó de manera urgente. Voy a beber un poquito de agua. Una vez desmantelada la cabecera y la delimitación meridional de la iglesia originaria, se construye de forma unitaria una nueva basílica, con una planta programada ya con transepto y cabecera triple. El ábside mayor será transformado en una fase más adelante del periodo gótico. El edificio se construye desde ambas direcciones, como delatan andamios
y juntas, incluyendo el transepto dentro del proyecto primitivo, no añadido, como proponen otros autores. Sin embargo, el proyecto introduce un cambio a medida que avanza la obra que afecta el sistema de abovedamiento de las naves laterales, hecho que explica el cegado de las ventanas del tramo oriental con una pareja de columnas situadas delante. Pareja porque es una por nave, ¿no? Como lo que ven en imagen. El mismo proyecto incluye una nueva puerta para comunicar la basílica, de la que ya hemos hablado, con el Panteón. De este modo, una vez amortizado el vano originario por el extremo occidental de la arquería norte de la basílica, se abre otro, este sería el pilar de la arquería norte, y está la puerta originaria amortizada. En ese momento se abre otra, más hacia el sur, centrada, y en correspondencia con este eje, con este nuevo eje, ¿no? Y alterando las pinturas, como he comentado anteriormente. Su fábrica emplea de nuevo sillería caliza, hiladas horizontales. Sin embargo, en vez de cincel o pico, los bloques son acabados con hacha, otra herramienta, también con huellas a 45 grados. Las juntas de mortero muestran una línea incisa. Los andamios emplean almas y de ahí la presencia de mechinales. Además, encontramos diferentes cuadrillas trabajando en el edificio, cuyos encuentros se identifican por la presencia de juntas de obra y el uso de diferentes grupos de marcas de cantero. Y aunque algunos autores se han fijado precisamente en estos elementos para distinguir fases en el edificio, en la basílica, podemos confirmar que en realidad son elementos unificadores y que entre ellos formaban un sistema. Mechinales, juntas de obra y marcas de cantero, con valor diagnóstico entre ellas, repetidas por zonas a lo largo de esta obra. La basílica cuenta, además, con sendas puertas dispuestas a 2 alturas en el testero de los pies de la nave meridional, que se vincula con una construcción independiente al suroeste del conjunto, de la cual hasta el momento no nos quedaba constancia. Y quizá el posible palacio, que aparece citado en las fuentes escritas, Palatium Regis, que recoge el profesor Estepa, con fechas de 1096, o referencias posteriores de Alfonso VII, que también hablan de lo mismo. Consideramos que estas puertas se explican ahora mejor gracias a los resultados ofrecidos por la excavación del atrio, y que hemos citado al principio, y el interior de la biblioteca, donde se ha localizado en el espacio libre entre la basílica y la muralla los cimientos de una gran edificación de planta cuadrada con 2 crujías que no se construye hasta que la basílica está finalizada, y por lo tanto hablaremos de ello un poquito más adelante. Como ampliación de la obra del periodo I, las fechas de 1063, a la cual ya hemos aludido en el primer edificio, se convierte en un poscuen obvio. A ella se suman 3 indicios a tener en cuenta. El discutido término de amplificabit, que recogen las fuentes, referido sobre la infanta Urraca, quien habría patrocinado la ampliación de la obra de sus progenitores. La inscripción con fecha 1124, de la era 1162, situada en el ábside norte, considerada de carácter funerario. Y también el término superedificabit, no el anterior, de la inscripción de Alfonso VII, con consagración en 1149, y en el que también se cita la figura de Pedro de Ustambén como constructor. Finalmente también está la inscripción funeraria situada en el muro meridional de 1112 del obispo prelado Pedro Jaqués. Bueno, todas en concreto nos da un entorno en el que consideramos se puede estar en marcha este proyecto. La puesta en carga del edificio, como ya les había indicado, supone la ruina de la mitad occidental del edificio, caracterizado por roturas de soportes, sobre todo en las columnas de la nave central, y saltos que se observan en algunos arcos de la nave norte. No incluyo imágenes porque no las tenías en condiciones. El hecho de la altura de la bóveda, el hecho de que la bóveda de la nave central duplique en altura la de las laterales, impide que muros de 1 metro de grosor
funcionen efectivamente. El muro norte aguanta por estar contrarrestado por el mencionado claustro. El meridional se dobla y debe ser reconstruido a continuación. Esta ruina estructural nunca había sido detectada con claridad, aunque algún autor hablaba ya de movimientos, pero nunca de ruinas con efectos mayores. Por lo tanto, consideramos que rápidamente fue reconstruida la mitad occidental del aula y se cierran sus bóvedas. El tramo oeste de la fachada sur se acompaña de potentes contrafuertes y se dota de ventanas. El opuesto norte solo asiste a la reconstrucción de su parte alta. Pero el lenguaje sigue siendo románico y esto nos da pie a considerar que la reconstrucción es inmediata. Consideramos que la reconstrucción es inmediata también, el periodo rojo en pantalla, por la presencia aún de un lenguaje, además de románico, por el uso de las impostas vegetales combinadas con taqueados y el uso de la sillería caliza con aristas escantilladas. La misma sillería que estamos viendo, pero ahora con las esquinas, con los cantos rotos, donde se combina al mismo tiempo cincel y gradina, cosa que no ocurría anteriormente, donde vemos hiladas sinuosas, algo que nunca se había visto en el resto de la obra, que era de un rigor constructivo significativo. Además, reconocemos marcas de cantero de mayor tamaño y número, exclusivas de este periodo, junto a las que se llegan a retallar otras anteriores. Consideramos que se está reutilizando material de la obra precedente. Y solo se emplean mechinales para el apuntalamiento de la zona no arruinada. Por lo tanto, toda una serie de transformaciones en las maneras de hacer y un reempleo de materiales y una reutilización de estrategias de trabajo que nos invitan siempre a pensar que esta reconstrucción o finalización de la construcción originaria se lleva a cabo de manera inmediata. Como nunca se había documentado la ruina, tampoco se había hablado de una reconstrucción, y esto creemos que es importante. Y la ruina permite explicar fundamentalmente dos aspectos. Primero, la presencia de bóvedas de ladrillo en los tramos occidentales, que siempre era una pregunta abierta dentro del conocimiento de la Iglesia. Estas nuevas bóvedas reemplazan a las primeras de piedra con el objetivo de descargar de peso el edificio. Y en segundo lugar, la organización de la portada del Cordero, con un tímpano, soportes y cuerpo adelantado que combina piezas nuevas y reutilizadas de diferentes materiales, tanto mármoles como calizas, sobre todo en el tímpano. Provenientes, posiblemente, consideramos que es posible, de la puerta previa que pudo llegarse a construir en este lugar. Este dato tiene enormes implicaciones para su interpretación histórica e iconográfica. ¿Qué hacemos con esa nueva etapa? Que no está presente en las fuentes documentales. Pues como ya hemos dicho, tanto la ruina como la reconstrucción irrumpen en la secuencia textual y obligan a una relectura de los indicadores cronológicos conocidos. Por un lado, consideramos que en los años finales del reinado de Alfonso VII se debe proyectar una basílica abovedada en piedra, por lo tanto, retomando el superedificabit de la inscripción de Alfonso VII, con consagración en el año 1149, y donde se citaba la figura de Pedro de Ustambén. Podríamos considerar que la basílica se consagraría así en ese año, bajo el reinado de este monarca, teniendo lugar la ruina poco después. La restauración ocurriría en época de Fernando II y optaría por introducir bóvedas de ladrillo a priori, más ligeras, aunque la basílica arrastrará riesgos estructurales hasta nuestros días. El éxito de la obra se le otorgaría a Pedro de Ustambén con el privilegio de ser enterrado en la basílica, así como su mención en el epígrafe de consagración. En este momento se añaden nuevos espacios como el campanario. Las características del cuerpo de campanas de la torre de San Isidoro, último elemento en la secuencia que da forma a la torre actual, conlleva implicaciones tecnológicas que se integran correctamente en el contexto constructivo de la basílica, pero con rasgos en su acabado ornamental que invitan a retrasar su construcción a finales de este periodo.
La nueva basílica incluye también el pórtico precedente situado sobre la fachada norte originaria. De hecho, abre una puerta occidental en el brazo norte del transepto para permitir la circulación por este espacio exterior, lo incorpora. Por otro lado, no será hasta que la basílica esté concluida, aunque sus características permiten confirmar una cercanía cronológica, cuando se adose sobre la fachada norte de este mismo brazo del transepto, cancelando su puerta principal, una nueva capilla, un nuevo espacio, con una fachada abierta al claustro, con un vano central y dos vanos laterales menores, muy alterados en la actualidad y reconocibles con dificultad a través de reformas posteriores, abovedado, con unos gruesos nervios, con esos zigzags que se ven en pantalla. Y a pesar de que hoy conocemos este lugar como la capilla funeraria de la familia de los Quiñones, donde el conde de Luna situó los sepulcros de su linaje, fue construida como sala capitular. Así lo hacen constar referencias del siglo XV. Este espacio funciona como sala capitular hasta el año 1425, mientras que en el año 1500 ya es denominada, como he dicho, Capilla de los Quiñones. Al norte del salón del capítulo, que acabamos de indicar en esta zona, una vez concluido el anterior, se levanta otra habitación de la que solo conservamos su fachada, de la que no conocemos su función originaria. Entre ambas habitaciones queda un espacio libre y, al igual que su precedente, se abre sobre un zócalo con 3 vanos, el central de acceso y los laterales ventanas. La misma organización, como si fuera otro espacio para el capítulo, pero del que no tenemos ninguna referencia textual y no podemos una definición espacial interna, que se alcanzarán en periodos más adelante. Como ya hemos introducido, la excavación del atrio y la biblioteca permite reconocer los cimientos de una nueva edificación en este segundo periodo, ¿no? Al final de este segundo periodo. Por el lugar que ocupa, nos referimos, le señalo con la mano del ratón. Como ya hemos introducido, la excavación del atrio y la biblioteca permite reconocer los cimientos de una nueva edificación en el periodo 2. Por el lugar que ocupa, adosado a la muralla, voy a dar otra vez marcha atrás, verán estructuras adosadas a la muralla y adosadas a la propia basílica. El cuerpo occidental prerrománico y los muros sur de la basílica quedan ocultas por ella, la cual cuenta, la basílica, con acceso a 2 alturas, que ya les he descrito anteriormente, que parecen estar diseñados para acceder a esta construcción. Y nos hemos permitido pensar que pudiese corresponder con el mencionado Palatium Regius, pero no con el que ya se citaba en 1096, con Fernando I, sino en torno a la consagración de mitad del siglo XII de la basílica, porque es en este momento cuando se está construyendo. Las estructuras a las que estamos mencionando son estas. En la imagen de la excavación se ve cómo rodean los cimientos de la actual biblioteca. Hoy día no son reconocibles porque las reformas urbanísticas de la plaza que dieron pie a esta excavación los han dejado ocultas bajo tierra, pero nos permiten proponer esta propuesta de interpretación, ¿no?, en base tanto a los resultados en esta zona del atrio como las excavaciones que un poco más adelante se han podido también efectuar dentro de la propia biblioteca. Al norte del cuerpo occidental, vuelvo otra vez al interior en este viaje por las fábricas de San Isidoro, conservamos los alzados completos de otra edificación del mismo periodo. Se trata de una gran crujía longitudinal, hoy día útil, ¿no?, adosada a la muralla, pero de la cual solamente conservamos, asociable a este periodo, su fachada con los restos de su puerta original tapiada, con características constructivas idénticas en cuanto a sillería a la propia basílica
Y en cuanto a sus muros de mampostería, de doble verdugada dividida en bancos con doble verdugada de ladrillo, idénticos a los del palacio que les acabo de describir, unificando de alguna manera desde un punto de vista constructivo ambos conjuntos, basílica y biblioteca. Esta sala tampoco conocemos su función, está situada en un lateral occidental, oculta protegida tras la muralla, y podría haber funcionado como hasta nuestros días, no hasta nuestros días, hasta periodos no muy lejanos, como filla o espacio de almacenaje o quizá cualquier otro tipo de función que desconocemos de este momento. La secuencia del edificio es mayor y una vez terminamos con los elementos conservados del periodo medieval, pasaríamos al bajo medievo con todas las reformas de la cabecera de la basílica, la construcción de las bibliotecas y toda una serie de transformaciones posteriores que avanzan en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Lamentablemente tenemos 45 minutos, o al menos así me habían dicho, y yo me he adaptado a ese tiempo intentando que fuera la parte medieval la que a ustedes les pudiese interesar más ahora. Si quieren que más adelante podemos organizar otra y yo les cuento el resto. Muchas gracias. Bueno, a mí me interesaría especialmente, si bien no lo has comentado, no ha comentado mucho en la exposición, cómo se enlazaría toda la construcción de la basílica con el panteón que hemos visto, que lo has mencionado de pasada, pero sí me parece muy interesante ese enlace entre esas dos edificaciones tan significativas. ¿Pero enlace constructivo o funcional o de usos? Funcional sobre todo. Bueno, hasta el siglo XIII conocemos, vamos a ver, la cámara, el panteón, el espacio conocido como panteón, me puedo extender un poquito más ahora, su configuración arquitectónica hacen de él un espacio cerrado, del cual no se puede salir atravesando sus arcos, son, podríamos decir, grandes ventanales o grandes vanos abiertos que iluminan ese saloncito, ¿no? Que yo lo entiendo como un vestíbulo intermedio, y así lo he dicho, que comunica lo que sería el templo originario, pre-basílica, con la cámara superior que conocemos como cámara de Doña Sancha, a través de la escalera de caracol. Escalera de caracol que, por otro lado, es hoy día la interpretación también de Menéndez Pidal. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado un poquito con cómo vamos proponiendo, ¿no?, estos recorridos. Pero bueno, en principio para mí es un vestíbulo y así con esa función se construye. El que sea un panteón es algo que viene dado por el interés de los monarcas de traer aquí a los padres de ellos y empezar desde ahí, desde Navarra, cambiar la fundación, el Panteón Navarro, traer el Panteón aquí y empezar una nueva línea de Panteón del que hay referencias hasta el siglo XIII. En el siglo XIII la basílica ya está construida, la nueva basílica. Por lo tanto, la comunicación como panteón en ese momento es efectiva, se está usando como panteón con la basílica. De hecho, diría que es más panteón de la basílica que no del periodo originario. Pero en cualquier caso es también un espacio de tránsito para llegar a la cámara de Doña Sancha. Cámara que, por otro lado, tampoco conocemos muy bien su función, la interpretamos por el gran vano que abre a la iglesia primitiva como un atrio, un espacio de comunicación o un coro, ¿no? Los edificios de este periodo cuentan, en Asturias tenemos casos no tan constructivamente terminados, pero tenemos estos atrios a los pies de las iglesias. En algunos se habla también de que tienen función regia, ¿no? Pero es un espacio por el que también se accede al adarve, y el adarve tiene torres a las que se acceden desde allí. Y entonces, bueno, pues es un trasunto complicado, ¿no?, de caminos que permiten enlazar diferentes funciones. Yo creo que es polifuncional y dependiendo del momento tendría una función u otra, ¿no?
Muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿Perdón? Pues los reyes son los fundadores y de ahí en adelante, hasta el siglo XIII. No me pida la lista porque no se la puedo dar. En adelante, sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Que es un poquito ajena a este mundo. ¿Desde cuándo se utiliza este sistema de la arqueología de la arquitectura? Cuando yo estudié Historia del Arte, se hablaba de un periodo inicial del edificio, madurez y final, y quería saber desde cuándo se utiliza esto de la técnica de la arqueología de la arquitectura. Pues Lo siento si es muy básica. no, para mí me parece una pregunta que está muy bien traída. La arqueología de la arquitectura es una metodología y una ciencia en sí misma que se basa en los principios de la estratigrafía y en las reglas de la arqueología, ¿no? Y por lo tanto, cuando la arqueología madura hacia este modelo de trabajo, que es el de la estratigrafía, el de entender los estratos deposicionales que van conformando los yacimientos, ¿no? Los cortes que abren en ellos agujeros para instalar los pies derechos que sostienen las cubiertas y a medida que se va generando este modelo de análisis para el subsuelo, la arquitectura empieza a ser analizada de este mismo modo. El difusor del método de estratigráfico, de análisis estratigráfico en la arqueología creo que es británico, un británico que le conocemos por su apellido, Harris. Y bueno, en los años 80 su propuesta de trabajo, que es una síntesis de lo que ya se estaba viniendo haciendo antes, ¿no? Se empieza a extender y poco a poco la arquitectura entra en este juego, en este modelo de análisis, y la arqueología, como está acostumbrada a trabajar con estas herramientas y también con la arquitectura. La arqueología trabaja con la arquitectura tanto en cuanto los yacimientos están compuestos también por edificios y en algunos casos son la destrucción de un edificio, ¿no? La arquitectura empieza a ser analizada de esta manera y sobre todo en Italia existen varias escuelas con diferentes investigadores que van potenciando formas de trabajar, estrategias, y aquí en España una serie de investigadores, por ejemplo Luis Caballero, que comentábamos antes, investigador del CSIC, o Agustín Azcárate, catedrático en la Universidad del País Vasco, y otra serie de investigadores, lo van difundiendo, van perfeccionándolo y el método y van haciéndonos a los demás entenderlo y ponerlo en práctica. Y es como llegamos a ello, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tiene podríamos decir que unos 50 años no de aplicación estandarizada, pero sí de progresiva estandarización de su aplicación hasta nuestros días. Me parece una genialidad y verlo gráficamente, las distintas capas. Me parece genial. Bueno, esto es una síntesis, lo que estáis viendo en pantalla es una simplificación. Esto es mucho más complejo y lo habréis visto anteriormente cuando os he enseñado, por ejemplo, la fachada, el análisis, perdonad, el análisis de la fachada. Aquí la cosa se complica, hay fases y características de los muros que no aparecen en esa imagen, que lo que pretende es que sea didáctica, ¿no? Que ayude a movernos en un edificio que tridimensionalmente nos perdemos y que yo personalmente, pues con mi manera de explicarme, prefiero tener este acompañamiento que me ayuda a contaros lo mejor. Si nos fijamos en los pies de la iglesia, pues veis perfectamente cómo esas fases del edificio primitivo, que ayudándonos de esta herramienta que le llamamos la matriz Harris, ¿no? El diagrama
de análisis estratigráfico, nos permite ir construyendo, teniendo en cuenta el modelo de relaciones que existen entre unos elementos y otros, sus características, sus tipologías, sus rasgos estratigráficos, ir construyendo la secuencia y proponer con rigor, con el máximo rigor posible, cómo se evoluciona, cómo se transforma, cómo, ¿no? Aquí tenemos tanto elementos positivos como negativos. Tenemos construcción, destrucción, reconstrucción, cegamientos, ¿no? Veis vanos cegados, vanos que se abren nuevos, ¿no? Y nada, incendios. Claro. La basílica sufrió varios incendios importantes, pero esto ya son reformas que aparecen en la parte alta de la matriz, ¿no? que reservo para la próxima charla. Me ha parecido magnífico la representación tridimensional, si no te importa volver a la final. Pero ya, aún en espera de la próxima charla, pero sí que tengo curiosidad por lo que se ve desde fuera, a qué corresponderían los elementos marrón oscuro, que hay dos en la parte izquierda, sí, y luego la parte morada de la culminación del claustro y el otro claustro. Rápidamente, ¿a qué épocas corresponderían? Se desmonta por completo el ábside mayor de la basílica románica y se programa un nuevo modelo de ábside, pues, con las necesidades de un periodo en el que estas construcciones crecen, la liturgia, los retablos, pero, y yo lo avanzo ya, era un proyecto que tenía por objetivo transformar toda la basílica. Y, de hecho, en el encuentro del ábside con los muros laterales de la nave central tenemos las jarjas de un proyecto que iba a continuar. Lo que pasa es que problemas económicos, tiempo o nuevos intereses llevaron a que eso no ocurriese y hoy día podamos seguir viendo el edificio románico. Pero podría darse el caso que el edificio románico hoy día no se conociese porque estuviese absolutamente o parcialmente o más sustituido por un edificio cronológicamente igual que la cabecera. Esta zona, a los pies, es la que conocemos como la biblioteca. Otra construcción, también esto ya es mitad del 15. Cuando se traslada, en esta zona os he comentado que se construyó el primer capítulo y el capítulo se traslada posteriormente a la Cámara de Doña Sancha. Y con el traslado del capítulo a la Cámara de Doña Sancha se plantea una nueva construcción, que es la biblioteca, que, comunicada por un nuevo vano que se abre entre ambos espacios, pues bueno, capítulo y archivo quedan unidos, ¿no? Y luego estas zonas moradas son las fachadas de los claustros, que, aunque aparecen con la misma tonalidad, no son exactamente coetáneas. La fachada del claustro al norte, el más alejado de la basílica, es un poquito posterior, pero ambos son claustros. Este es un barroco característico del XVIII y este es una obra del XVII, pero ya ligada a este momento de transformaciones de las fachadas de los claustros, que lo que hacen es unificar el claustro meridional, el claustro que llaman el procesional. Lo que hace es unificar todas las construcciones precedentes que conforman las crujías del claustro, porque son el resultado de numerosos añadidos que, hasta que no llegamos a este momento, no son unificadas y por una fachada nueva, ¿no? Una fachada que Sin embargo, fachada que no llegó a realizarse frente a la basílica. La fachada sur del claustro no se construye porque, de hecho, se construirá otra posterior en unos materiales más sencillos y rápidos de construir, en ladrillo y tal, para cerrar ese hueco que no se había llegado a cerrar porque, bueno, hubo problemas económicos, eso sí lo conocemos, y también había dudas porque había que destruir por completo, había que transformar duramente la fachada románica del
la galería románica que existía en esa zona, prerrománica más que románica. Sí, la muralla se construye tiene sus fases más modernas, porque existen unas fases más antiguas de la muralla. Voy a poneros la imagen para que la veáis bien. La muralla tiene unas fases precedentes a la muralla de piedra, que es una muralla de tierra. Y esta muralla es la que consolida ya el perímetro de la ciudad tal como lo conocemos. No de la ciudad, del espacio del campamento romano, que luego la ciudad utilizará. La primera muralla de piedra es la que ves más al fondo, con estos bloques alargados y estrechitos que forran o dan fachada a un grueso muro de caementicium, de hormigón, ¿no? Y a esta técnica se le llama opus vitatum. Y luego tenemos la otra muralla, que es la que se adosa, todo este contenido que veis aquí de cantos rodados con cal, es el núcleo de esa nueva muralla que forraría, y es la que se muestra en pantalla ahora también, que con esta fábrica de grandes bloques hace la misma función. Son grandes bloques que contienen un núcleo de hormigón. A esta fábrica el mundo romano la conoce como opus quadratum. Ya está. Que se introdujo como otro tipo de material también. No sé, es que de ahí me perdí un poquitín en la propia basílica. Pero en cuanto a esta temática sí, del mundo romano. Sí, como que incluyeron un nuevo material. Bueno, no sé, a lo mejor. Bueno, a ver, lo que he intentado es que veáis de dónde surgen, que intentéis enlazaros esa topografía de lo que se estaba comentando, ¿no? La decisión que tomamos, ¿no? Porque unos elementos pertenecen a un momento, otros pertenecen a otro, por qué se secuencian cómo, y lo que he intentado es que veáis cuáles son las herramientas que usamos. En este caso os he hablado de los materiales, de cómo están trabajados, de cómo están aparejados, de cómo se construye en cada momento, ¿no? Y sí, hay un cambio de materiales entre la fase prebasílica y la fase basílica, ¿no? Y de hecho existen cambios de canteras, que eso no lo hemos comentado. Conocemos el cambio del material y la proveniencia de canteras diferentes. Y hemos visitado esas canteras, las conocemos, sabemos de dónde venía el material, ¿no? Porque de hecho es bonito pensar que un proyecto una obra comienza mucho antes que la construcción, ¿no? Antes tenemos que obtener los materiales, y hay que ir a la cantera y hay que traer, ¿no? El material, y hay que adecuarlo y hay que adaptarlo, ¿no? Con el proyecto que se haya diseñado. Entonces, bueno, pues sí, eso es lo que he comentado. No sé si... Bueno, ¿no hay más preguntas? Perdón, A lo mejor mi pregunta baja la calidad de los ponentes y nuestra apreciación de la ponencia. Yo vengo del lado de la literatura, o sea que para mí, y soy ajena, no soy española, para mí todo esto es una especie de gran novela que construye mi pasado y el pasado de la humanidad, supongo. Entonces, cuando usted me habla, yo no conozco lo que usted está explicando, no lo he visto físicamente. Cuando usted me habla de la cámara de Doña Sancha, ¿hay algún elemento arquitectónico o de base que le atribuya ese nombre a ese lugar, o hay alguna fuente escrita, literaria o histórica, historiográfica tal vez debiera decir, que me permita a mí conocer ese lugar como la cámara de Doña Sancha? Perdón, ya les digo, a lo mejor mi pregunta les parece poco propicia.
Nada. La camilla de Doña Sancha es una terminología como la del Panteón, como la de la Capilla de los Infantes, como bueno, que la historiografía le ha ido atribuyendo a estos espacios en relación a una serie de hechos y de acontecimientos que se han desarrollado en ellos, ¿no? Pero no son terminologías tan definitivas como la Capilla de los Quiñones, de la familia de los Quiñones, la Capilla de los Lara, de la familia de los Lara, donde se enterraron. No, estos son otros casos. Y se atribuye a Doña Sancha el uso de este espacio para escuchar desde él, apartado, Lucas de Tuy, un autor, para escuchar desde este lugar apartado la misa, poder seguir los oficios y bueno, existe una ventana de la cual yo no he hablado y que tiene toda una problemática dentro de la historiografía y que de hecho también hemos podido un poquito reinterpretar en base a este modelo de análisis, desde la que ella se sentaría y contemplaría. Y digamos que es como una terminología un tanto romántica, ¿no? Que toman estos espacios y que... Lo que ocurre es que yo puedo hablar del espacio occidental, el espacio oriental, puedo hablar de la cámara superior, de la cámara inferior, pero llega un momento... Y de hecho es como me gustaría explicarlo a mí, porque entiendo que no introduzco estos valores añadidos, que no sé hasta qué punto pues es... En una revisión, que es lo que queremos hacer de todo este conjunto, pues es lo más correcto. Pero finalmente son términos que están ya amortizados, conocidos, y bueno, pues al final intentamos indicar las dos cuestiones, una localización topográfica, ¿no? En base al norte, sur, este y oeste, pero luego pues también tirar de esta nomenclatura que al final es conocida por todos, ¿no? Y bueno. Muchas gracias y disculpen de nuevo. No, no hay de qué. El objetivo de la construcción de la colegiata fue albergar los restos de San Isidoro o como panteón real, o las dos cosas, vamos. Es difícil de contestar. Finalmente fue así, pero ese era el proyecto original. No tenemos constancia, no sabemos cuál era... Cuando se proyecta este conjunto, desconocemos si el objetivo era traerse las reliquias o no. Las reliquias forman parte de un momento de la construcción de este edificio o del uso de este edificio, el traerse las reliquias, y forman parte de un proceso, de un momento de la historia, es un acontecimiento que beneficia o que afecta a San Isidoro, ¿no? San Isidoro se convierte en San Isidoro por incluirlas. Reliquias de San Isidoro. Pero ¿iban a ser las reliquias de San Isidoro las que permitiesen su... lo diré. No, cuando pones en marcha una iglesia... Bueno, que la iglesia empezara a funcionar con esta adscripción, ¿no? O advocación. Pues... Yo no sé cómo confirmarlo. Las fuentes no nos lo indican y al final, si simplificamos, yo creo que construimos ese discurso. Era el relicario de San Isidoro, así se ha conocido San Isidoro, ¿no? Y bueno, esto se acompaña de... La literatura nos habla, nos cuenta de un proceso de obtención de las reliquias, costoso, complicado, hay que descender hasta Córdoba, ¿no? Hasta Sevilla, perdón, y pugnar por ellas, ¿no? Lo que parecía que iba a ser un regalo envenenado, yo qué sé, la historia. Para mí San Isidoro es una construcción que, siguiendo las indicaciones de la fuente, está en relación con los monarcas y que amortiza una esquina, como vemos en esta imagen, del espacio fortificado de lo que era León. Para mí es una apropiación de un espacio, es una privatización de esa zona por los monarcas y hacen uso de la muralla, se quedan un tramo de la muralla. Para mí San Isidoro es más bien un cuartel general, por usar una terminología fuera de este contexto, un cuartel general donde se están instalando para hacer de León
su capital, ¿no? De nuevo. Y son, desde mi punto de vista, que yo me dedico, también es verdad que yo me dedico más a esta parte más material, ¿no? Que a esa... La muralla es romana. Bueno, o románica. No, la muralla es una... estamos hablando de un campamento romano con diferentes murallas, primero en tierra y luego en piedra, que van refortaleciendo unas a otras, ¿no? La última, la que tenemos en imagen, la más grande, esto no es un resultado de mi trabajo, muchísimos investigadores que nos preceden han trabajado sobre ello y lo han puesto en evidencia y está publicadísimo. Esta muralla pues parece coherente pensar que estuviera en pie entre finales del siglo III, principios del siglo IV. Existe una tesis que se acaba de leer que retrasa su cronología un poquito, y habrá que ver eso hacia dónde va, pero ahora mismo lo que está más... estamos más acostumbrados a entender es las cronologías de las que yo estaba partiendo. Aunque en cualquier caso, para mí, la importancia que tiene es como receptor luego de la arquitectura medieval, ¿no? Y sobre todo, claro, es que ¿qué era León cuando llega en este periodo, ¿no? No es San Isidoro el único que se asienta sobre edificios romanos, porque, de hecho, en las excavaciones en otras partes del conjunto nos han permitido ver más arquitectura romana bajo ella. La propia catedral es conocido que tiene unas termas debajo y otra serie de edificios, ¿no? El solar de León conserva los restos de un campamento romano, con toda la arquitectura del campamento romano. Y a medida que se va excavando y construyendo, se van viendo estos restos, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, ¿no? León. No, la colegiata. De la humanidad. Pues no quiero meter la pata, no lo sé con certeza. No sé si es el conjunto amurallado, más que la propia... No. Pues no. Yo quería, si me lo permites, hacer una aportación sobre lo de San Isidoro, que no debemos olvidar que estamos en una etapa en que el poder civil y el poder eclesiástico, el poder eclesiástico muchas veces legitima al poder civil, con lo cual no está mal traído que a un panteón, que quieren hacer un panteón real, lleven unos restos de uno de los, digamos, de los fundadores, de lo que es el antiguo reino visigodo, que es lo que quieren, en el fondo es con el espíritu que nació el reino de Asturias, que luego se convierte en el reino leonés. Entonces, que ambas cosas yo creo que no se pueden separar, ambas están unidas. Hola, muchas gracias por la conferencia, que ha estado genial, ha estado esperando la segunda parte. Y nada, la mía es muy simple, es que yo no sé la diferencia entre andamio con alma o sin alma. Me he quedado ahí. No, a lo que hacía referencia es, bueno, para levantar un muro es habitual el uso del andamio. El andamio puede estar anclado a ese muro a medida que se va levantando el andamio con unos elementos, con unos travesaños perpendiculares al muro, o puede estar separado el muro y bueno, sujeto de otra manera. Si lo anclas, tienes que prever unos huecos donde van esas piezas. Entonces, cuando desmontas el andamio, normalmente quedan vistos de una manera o de otra esos huecos que los llamamos mechinales, ¿no? Si no los usas, si no anclas los andamios de esa manera, pues no quedan esas huellas. A veces, estamos hablando en época medieval, a medida que avanza las formas de trabajar, de construir con el tiempo y con el avance en los avances en la estereotomía, en los canteros del siglo XV, XVI, llegan a poder hacer virguerías que
que queda todo muy, ¿cómo decirlo?, muy disimulado, ¿no? Pero en este periodo no había problema en que quedase que bueno, en cualquier caso podrían estar luego cegados, o hay casos donde el alma de madera queda dentro del muro, eso es muy típico en murallas, o cuando se usan otras técnicas constructivas como el tapial, ¿no? Que cuando le quitas el tapial implica una manera de construir con cajones, que cuando desmontas ese material auxiliar para levantar el muro, pues quedan perdidos dentro de la construcción los travesaños, y hoy día los puedes seguir viendo, de hecho los analizamos, ¿no? Muchas gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho. Y yo querría hacer una pregunta que no se refiere específicamente a San Isidoro, sino que es más de carácter general sobre la arqueología de la arquitectura, que cuando los hallazgos arqueológicos coinciden con documentos históricos como planos o cartas o demás, pues entonces miel sobre hojuelas. Pero si hay discrepancias entre los hallazgos arqueológicos y los testimonios históricos, ¿qué debe prevalecer? ¿O hay que estudiarlo en cada caso? Estupendo, es una pregunta muy importante. Nuestro modelo de análisis está enfocado al objeto material y la información que se puede obtener de ese objeto material. Una vez que conseguimos dividirlo, atomizarlo en lo que llamamos unidades estratigráficas, que son todos esos elementos que son individualizables entre ellos porque forman parte de momentos diferentes, ¿no? Y bueno, que eran estas marañas de colorines que sintetizamos con esos planos. Luego vendrá el momento de sintetizar, ¿no? Eso qué significa, ¿no? Eso cómo se ordena, teniendo en cuenta las reglas. Tenemos unas reglas y esas reglas son los principios de relaciones estratigráficas, los principios de estratigrafía, perdón, y los tipos de relaciones estratigráficas que existen entre los elementos. Quiero decir, aquel que se adosa, aquel que se pega, aquel que corta, teniendo en cuenta todas esas cuestiones, podemos organizar la secuencia. Pero nos tenemos que apoyar en las características tipológicas. Sabemos, tenemos ya conocimiento y está, pues que yo qué sé, que un tipo de capitel o un tipo de decoración o un tipo de acabado o un tipo de herramienta no son propios de ciertos momentos. Entonces podemos empezar a discriminar y a separar una unidad de otra y a decir, bueno, pues esto se secuencia de esta manera. Y parece que hay coherencia con la secuencia que nos da nuestro modelo de análisis, aunque puede generarse lo contrario y que nos encontremos problemas. Por ejemplo, en San Isidoro nos hemos encontrado un problema, y es que cronológicamente, bueno, un problema, es una curiosidad. Cronológicamente estamos en un momento, si no me equivoco, anterior a Jaca, y ya tenemos taqueado, el famoso taqueado jaque, ¿no? Entonces, bueno, pues es una curiosidad porque da lo mismo que el taqueado se llame jaqués o se llame isidoriano, que se llame... Pero curiosamente, esa fórmula, pues la historia del arte, simplificando, ¿no? Sintetizando, ha llegado a darle esa terminología, de darle un valor y tenerlo como herramienta tipológica para explicar cosas. Entonces, ¿con qué nos quedamos, ¿no? Y con las fuentes pasa lo mismo, con las fuentes textuales me refiero, ¿no? Las fuentes textuales también pueden dar, de hecho, tenemos que tener en cuenta también las falsaciones, tenemos que tener en cuenta los documentos que se construyen pues para legitimar algo, contando algo que no ha sido así. Eso existe, ¿no? Hay que analizarlo todo y ver, y bueno, en algunos casos, esa documentación escrita y esa documentación y esos rasgos tipológicos y otra serie de datos han ayudado a entender cosas que a lo mejor estratigráficamente no llegabas a afinar porque era difícil de afinar. Porque, bueno, yo les cuento esto muy de forma rápida, pero cuando te pones delante del muro y tienes que echar muchas horas, ¿no? Y no siempre se entienden bien, no siempre llegas al detalle. Y esto sin detalle no funciona. La arqueología es detalle,
la arqueología son límites bien definidos, ¿no? Y si tú defines bien los límites y ves bien el detalle, pues harás buena arqueología, ¿no? Pero bueno, no solamente es la observación, también están todos estos elementos que podríamos decir auxiliares, pero que no son auxiliares, van de la mano, vamos todos juntos, ¿no? Hay más equipos, más disciplinas, está la propia geología, te da pistas. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con geólogos y conseguimos mucha información que nos ayuda a entender cosas que a lo mejor antes no entendíamos del todo bien, porque el geólogo nos da pistas que nosotros no somos geólogos, ¿no? O otra serie de disciplinas, ¿no? que te ayudan en este sentido. Muchas gracias. Nada. ¿Preguntas? Pues si no hay más preguntas... Damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, también a los que estén en casa. Muchas gracias a nuestro ponente por esta magnífica conferencia y a Caminos del Románico, en la persona de Rocío Martín Bonet, por colaborar con el museo en estos ciclos de conferencias que tanto interés despiertan. Muchas gracias a todos.